Vamos a seguir respirando primeramente. A los que se vayan conectando, estamos en el respira, habita, siente, observa, a relajarnos un poco, ¿vale? Les decía que debemos aprender a respirar, habitar, sentir, observar en una sola respiración. Inhalamos y respiramos, habitamos, sentimos y observamos. Ahora, estoy consciente de que estoy consciente. Y permite que la conciencia llegue. Estoy consciente de que estoy consciente. Observa el interior de tu cuerpo. Observa cualquier cosa que se esté moviendo. Libera la presión que hay en tu cuerpo. Inhalamos. Respira. Habita. Siente. Observa. Estoy consciente de que estoy consciente. Siente el interior de tu cuerpo. Habita en tu cuerpo. Pon la intención, voluntad de habitar. Inhala y encárnate. Mantente presente, consciente. Ponle voluntad a tu encarnación. Siente tu cuerpo. Inhala y encárnate. Mantente consciente aquí y ahora. Abre los ojos, los tienes cerrados. Y ponle voluntad, intención a tu encarnación. Ahora respira. Bien, mantente presente, consciente. Continuemos con la clase, empecemos la clase. Vale, la semana pasada se escribió mucho y se comentó mucho, publiqué mucho sobre lo que era el perdón absoluto y la importancia de lo que es el perdón en nuestra vida, y no solo en nuestra vida, en nuestro crecimiento personal y en nuestro, incluso más allá de nuestro crecimiento personal, en nuestra expansión de conciencia, como el perdón como uno de los pilares en la evolución del ser, uno de los pilares en la evolución de conciencia. Mencionaba que muchas personas, a lo mejor algunas personas, a lo mejor no le prestan tanta atención al perdón. Incluso hay quienes se quedan meramente con la definición. Se quedan con la definición, bueno, no tengo nada que perdonar porque no hay ofensa. Bueno, pero eso es meramente mental. Eso es el 1%. Si acaso es el 1% de tu integración. Mencionaba que el perdón es entendimiento, no entender, más allá de entender que la otra persona a lo mejor no sabe manejar sus emociones o que yo no sé manejar mis emociones, es entender por qué estoy manifestando esta experiencia, por qué sigo manifestando esta experiencia, ¿no? A lo mejor muchas veces tenemos que lidiar con personas conflictivas. En otros videos los he llamado como Juanitos, por ponerle un nombre, ¿no? Estos Juanitos que son personas, respira, que son personas a lo mejor un poco desagradables o que nos causan conflicto en la vida o que nos hacen la vida difícil o que fueron
deshonestas con nosotros mismos, deshonestas con nosotros, nos mintieron, nos estafaron, nos engañaron, nos trataron mal de alguna manera, ¿ok? Entonces, primeramente, en un primer nivel, el perdón nos ayuda a entender a esta persona, ¿no? A quitarme el sufrimiento que me causó esta persona, a entender que esta persona está sufriendo y que no sabe comportarse de otra manera, ¿vale? A entender que esta persona estaba proyectando su ira, su odio, su ignorancia sobre mí. En un primer nivel, el perdón nos ayuda a eso, en un nivel muy básico, a entender que no hay ofensa, que simplemente la persona se está dejando llevar por su ignorancia, por su odio, por su miedo, por su culpa, por su orgullo, por ejemplo, ¿vale? Eso es el perdón en un nivel muy básico. Y me preguntaba esta alumna que tengo, me dice, ok, ya perdoné que tengo un trabajo y no me pagaron, ¿no? No me pagaron y me corrieron y no me pagaron. O me quitaron el trabajo y no me pagaron. Entonces, ya perdoné a esta persona, pero ¿cómo le hago para poner límites? ¿Por qué? Para que no abusen de mí, porque es una experiencia que se ha repetido varias veces. El abuso económico sobre esta alumna, ¿no? Es un patrón repetitivo. Entonces me preguntaba, ok, ya perdoné, ya entendí, vale. Pero ahora, ¿qué hago para poner límites? ¿Ok? Entonces no es una alumna nueva, es una alumna que le meto bastante presión y aprovechando la semana o el mes de la virtud absoluta, le dije, ok, no has perdonado nada. No has perdonado nada. Realmente te has quedado en un entendimiento meramente mental. Cuando llevamos el perdón a sus últimas consecuencias, no a sus últimas, un poquito antes de sus últimas consecuencias, el perdón nos va a ayudar a entender que no tiene nada que ver con la otra persona. Nada que ver. Si la otra persona te insultó, te ofendió, te estafó, te robó, no tiene nada que ver con la otra persona. Tiene que ver con entender por qué yo manifesté esta experiencia. Porque si la vida como nosotros la experimentamos es 100% creación mía, la vida como yo la experimento es 100% creación mía. Por lo tanto, la totalidad de las experiencias que vivo son 100% mi responsabilidad, son mi creación. Así venga una persona y me dé una cachetada, me quite mi cartera, me robe, me escupa, me hable mal de mí, es 100% creación mía. Lo primero que debo de hacer es por qué estoy manifestando esta experiencia. Bueno, dependiendo de la experiencia, pues nos hacemos cargos y actuamos conforme a lo que se tenga que hacer humanamente, legalmente, etcétera, etcétera. Es decir, si alguien viene y te roba, pues haces lo humanamente, lo legalmente, lo denuncias y haces lo socialmente correcto, lo que se debe de hacer, ¿vale? Pero aún en términos de autoconocimiento, en términos espirituales, después debemos preguntarnos, ¿por qué manifesté esta experiencia? No tiene nada que ver con otra persona, es entender mi subconsciente, porque todo lo que vivo es creado de mi mente, de mis pensamientos y de mis emociones a nivel subconsciente. Entonces es entender qué parte de mi subconsciente está manifestando estos potenciales y los crea en la realidad, los crea en la vida. Finalmente, creamos estas experiencias para que tú te puedas conocer. Es a través de la interacción eh, con las personas, con el mundo, que te puedes conocer a un nivel muy profundo. ¿Por qué? Porque el mundo, como tú lo experimentas, es creación tuya, ¿vale? Entonces, el perdón nos lleva a entender por qué estoy manifestando esta experiencia. Entonces, a un nivel profundo, no tienes que poner límites, le respondí a esta alumna, no tienes que poner límites. Debes llegar a un nivel de entendimiento tan profundo que descubras qué parte de ti manifestó esa experiencia. Cuando lo entiendas, cuando llegues a tu integración
profunda y a tu perdón profundo, a tu entendimiento y perdón profundo, ya no vas a tener la necesidad de poner límite alguno. ¿Por qué? Porque ya entendiste la experiencia y por lo tanto ya adquiriste la sabiduría y por lo tanto ya no vas a tener que manifestar este tipo de experiencias. Ya no van a abusar de ti. ¿Por qué? Porque a lo mejor la experiencia te estaba mostrando tu apego al dinero, tu avaricia o tu miedo a no tener dinero, por ejemplo, o que abusen de ti, o a lo mejor tú abusas de las personas y no te das cuenta de qué manera abusas tú de las personas. Entonces, alguien tiene que venir a abusar de ti para que te des cuenta que tú abusas de otra manera. ¿Me explico? Puede haber mucha sabiduría ahí atrás. Entonces, cuando tú entiendes e integras esa sabiduría, ya no vuelves a manifestar este tipo de personas. Haces un cambio de realidad. Repito, ¿por qué? Porque la realidad, la vida como tú la experimentas es una creación tuya. Entonces, si yo cambio en mi interior esos potenciales que manifestaron esa creación, esa realidad o esas experiencias, si yo disuelvo, si yo entiendo en mi interior, en automático se cambia la realidad y ya no manifiesto personas que abusen de mí de alguna manera, que me mientan, que hablen mal de mí, bla, 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 que me roben, que me estafen. ¿Me explico? Ya no manifiestas estas experiencias. Y si las sigues manifestando, es porque aún no has entendido. Porque luego me dicen, o es una frase muy típica, es que ya lo integré, ya lo perdoné y lo sigo manifestando. Y mejor pongo límites. Bueno, puedes tener la opción de poner límites, pero si estás en la práctica del autoconocimiento profundo, pues ve adentro profundamente y encuentra la raíz. Y más ahora, en el mes este de septiembre, que estamos en la virtud absoluta, pues a este nivel va la enseñanza de no pones límites. Vas adentro y descubres tu propia ignorancia que hizo que manifestara eso. ¿Me explico? Porque otra respuesta que le di a esta chica es, finalmente, en esta virtud absoluta, en este nivel de entendimiento, pues todo es Dios, todo, todo es creación divina. Al quererle poner límites es como querer limitar a Dios, querer limitar cómo Dios se manifiesta en el mundo, querer limitar el comportamiento, las acciones de Dios. Y no puedes limitar eso, no puedes controlar lo que sucede. ¿A quién le quieres poner límite? A tu ignorancia, si acaso. ¿Me explico? Respira. Entonces, en términos del perdón absoluto es la otra persona nunca, nunca, nunca tiene nada que ver, nada que ver. Y debes llegar al punto en que esta reacción se vuelva natural. Es decir, no te permitas la proyección. Un ejemplo, hace varios años, 2, 3 años, no lo sé, cuando trabajaba muy fuerte el perdón, y lo sigo trabajando, ¿no? Es uno de los pilares. De repente iba facebookeando en el camión de mi casa, un camión de acá, y de repente sube una señora al camión y choca con mi celular y el celular se cayó al piso y se cayó con la pantalla hacia abajo. Y lo primero que pensé es, pum, puta, ojalá y no se haya roto la pantalla. Y lo segundo que pensé es, ¿en qué momento perdí mi conciencia? ¿En qué momento dejé de estar consciente para yo tirar mi celular? Y eso fue un instinto natural. Antes hubiera proyectado en la señora, ay, pinche señora, fíjese, ponga atención, qué sé yo, y volteé a ver, ni siquiera volteé a ver a la señora, de repente lo que me pregunté es, viendo al celular, es, ¿en qué momento perdí mi conciencia para tirar mi celular? Y después me acordé de la señora y la volteó a ver y estaba bien espantada, bien nerviosa, así, casi casi temblando de que no se haya roto mi celular, ¿no? Y qué le iba a decir y solamente la vi espantada y dije, no se preocupe, no pasa nada, el celular está bien. Pero fue una reacción biológica natural. Y después llegando a mi casa me pregunté, órale, ¿en qué momento cambió eso en mí? ¿Me explico? ¿En qué momento dejé de proyectar en el otro? ¿Y en qué momento me empecé a ser responsable? Cuando vas entendiendo que todas las experiencias que creas, que manifiestas, son creación tuya.
Nadie tiene la culpa de lo que te pasa, ¿no? Incluso si tienes si le das poder a las palabras, si las personas hablan mal de ti, lo que digo muchas veces en mis clases, o sea, puede venir alguien a insultarme, a decirme cosas, y yo voy a permanecer inmóvil. Simplemente voy a preguntarme por qué estoy manifestando esta experiencia, ¿no? Y es quitarle el poder a las palabras, y es entender que todo es Dios y bla, bla, bla. Y una vez que entiendes esto, simplemente ya no manifiestas esas experiencias. ¿Me explico? Entonces ya no tienes por qué defenderte. Cambias la realidad totalmente. Cambiando adentro, cambias tu exterior. No tienes que poner límites a nada. Respira. Siente. Y publiqué varias cosillas muy padres que son un poco duras, claras, pero muy duras al mismo tiempo, ¿no? Que a lo mejor se entienden, pero a la hora de actuar es lo difícil. Otra cosa que escribí muy padre fue, a Dios no le interesa tu opinión. Las cosas suceden, la vida sucede, las experiencias suceden, pero finalmente cada experiencia que sucede, independientemente de que me pase a mí o sea meramente observador de la experiencia, finalmente esa experiencia sigue siendo Dios tomando conciencia a través de esa experiencia. Cuando logras integrar o tener maestría en el perdón y llegar a este punto del perdón absoluto, puedes ver a Dios en cualquier experiencia sucediendo, incluso en la muerte, en la enfermedad, en la guerra, en el caos, en las experiencias más atroces. Puedes ver a Dios en movimiento, puedes ver a Dios actuando. Finalmente, la evolución sucede. Cada experiencia que tenemos es para que Dios tome conciencia. Y eso es lo que llamamos nosotros evolución. Cada vez cuando nosotros llamamos evolución es tener más conciencia y tener más entendimiento. Y cada vez ser más divinos, por así llamarlos, más puros, menos ego y más puros, ¿vale? Cada vez ser más Dios en la tierra nosotros. Y cuando tienes esta maestría sobre el perdón, te das cuenta que cada experiencia es Dios sucediendo. No hay muerte y no hay vida, no hay guerra y no hay enfermedad, ¿no? Es el mismo ejemplo que les doy. Imagina que cuando tienes una situación difícil, una experiencia muy mala en tu vida y 5 años después, 10 años después dices, gracias a esa experiencia, ahora soy esto, he logrado esto. Ahora das las gracias, pero antes que decías, uy, no, qué mal, ¿y por qué a mí? Todo lo malo me pasa a mí y nadie me va a querer y todos me odian y pinche gobierno y que no sé qué y no tengo oportunidades y que no sé qué. Estabas en drama total por esa experiencia, donde te rompieron el corazón, te humillaron, te sumergiste en las profundidades de tu oscuridad y 5 años después dices, gracias a eso, ahora estoy aquí. Pero tuvieron que pasar 5 años para que pudieras ver esa sabiduría. ¿Me explico? Pero en el momento había mucho drama. Esto lleva a las experiencias más caóticas y más duras de la vida, ¿no? La muerte, la enfermedad y otros temas que, vaya, los tienen en la mente, pero prefiero no hablarlos. ¿Me explico? Es Dios actuando, es Dios sucediendo. Que no lo puedas ver es por tu falta de entendimiento. Pero finalmente en cada experiencia es Dios actuando, es Dios en movimiento, es Dios tomando conciencia a través de estas experiencias que llamamos malas o muerte o enfermedad. Sigue siendo Dios. Simplemente es tu mente limitada que juzga esa experiencia. Obviamente a nivel humano pues son experiencias dolorosas para el cuerpo. Eso es innegable. Sin embargo, a nivel de la conciencia, sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios en movimiento.
Entonces Dios simplemente actúa, Dios simplemente se mueve y no le importa tu opinión de si eso es justo o es injusto o eso es correcto o eso no debería de hacerse. Si tu opinión es, crees que eso no debería de hacerse, eso no debería de suceder, aún te falta perdón, aún te falta entendimiento. Cada vez que tengas un juicio de eso es malo y eso no debería de hacerse, te falta entendimiento, te falta perdón. Repito, esta clase es en términos de virtud absoluta. Si bajamos la enseñanza, pues cambia mucho, ¿vale? Pero en términos de virtud absoluta, te falta entendimiento para poder ver a Dios en esa experiencia, ¿no? Porque igual muchos no pueden debatir y esa experiencia y bla, 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 bla. Lo entiendo. A cierto nivel tienen toda la razón. En términos de un arat, en términos de la santidad, en términos de todo es Dharma, todo es una enseñanza, todo es Dios sucediendo. Y a Dios no le importa tu opinión, a Dios no le importa si estás sufriendo, a Dios no le importa si tu opinión es que eso es injusto, porque sigue siendo Dios en movimiento y tú eres Dios también. ¿Me explico? Respira. Y algo muy padre que dijo Guruchita en su clase, a los que vieron la clase de Guruchita, su contemplación, ¿no? Y que está muy relacionado con lo que yo había escrito unos días antes, de que si no perdonas a la otra persona, es porque eres una persona orgullosa, egocéntrica, ¿no? Guruchita lo definió muy bien. Si no perdonas es porque quieres llamar la atención, te quieres sentir importante. Cuando no perdonamos, tomamos decisiones dramáticas, confusas, simplemente por sentirnos soy más importante que tú y no te voy a perdonar. Y tú me tienes que pedir perdón a mí. Pueden ver la cantidad de ignorancia que puede haber en tú me tienes que perdonar a mí porque tú me ofendiste a mí, tú me hiciste un mal a mí, tú te equivocaste y me mentiste. Respira. El nivel de ignorancia es brutal ahí. El otro no existe, el otro es una creación tuya. Si crees que el otro te tiene que pedir perdón, tu entendimiento sobre el perdón es muy limitado y muy básico. Nadie te tiene que pedir perdón. Si crees que alguien te tiene que pedir perdón es porque te sientes importante. Cuán egoísta eres para que alguien te pida perdón. Si no me pides perdón, yo voy a seguir sufriendo, yo voy a seguir haciendo mi drama porque tú estás mal y tú te equivocaste. Y eso no es virtuoso. Si juzgas una acción de no virtuosa, estás haciendo un juicio. Por lo tanto, no puedes ver a Dios ahí. Por lo tanto, te falta entendimiento, te falta perdón. Respira. Y cuán ignorantes, ¿no? En esta parte de tú me tienes que pedir perdón a mí. Cuánto orgullo hay ahí, ¿no? Cuánto egocentrismo hay ahí. Cuánta ignorancia hay ahí. Si no me perdonas, yo no voy a estar en paz. Es decir, pues a lo mejor a otra persona le vale madre. No, a lo mejor a la otra persona le vale madre y nunca te va a pedir perdón. Y tú te vas a quedar en tu orgullo. Ah, él se equivocó, ella se equivocó y yo no le voy a pedir perdón y yo no me voy a perdonar y yo no tengo nada que perdonar porque esta persona es una arrogante, esta persona está proyectando y esta persona es ignorante y yo no tengo nada que hacer. Yo estoy bien. ¿Cuánta ignorancia puede haber ahí? No intenten contemplar alguna situación de, esta persona se equivocó y lo más correcto y lo más justo es que esta persona me pida perdón a mí. O sea, vas a vivir eternamente en tu ignorancia esperando que la otra persona te pida perdón. Vas a guardar esa sensación, esa emoción, ese orgullo esperando a que la otra persona te perdone para que tú puedas estar en paz, para que tú puedas liberar este juicio mental. Respira. Siente.
hubo muchos entendimientos, los posts que publiqué, la gente comentaba sus entendimientos. Y hubo uno muy bueno en particular de Diana Maya, que lo entendió claramente, ¿no? Entonces, el perdón no basta con entender que la otra persona simplemente no tiene la culpa y no sabe manejarse de otra manera, sino el perdón es entender que yo manifesté esa experiencia. Y más aún, no solo entender eso, tengo que integrar para que no siga manifestando esa experiencia. Porque igual ya entendí, ok, yo manifesté esa experiencia y luego, pues mientras no la sigas integrando, mientras no la integres, la vas a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces no solo es perdonar y entender que la otra persona no sabe comportarse de otra manera. Y no solo es entender que es una manifestación de mi ignorancia. Tengo que integrar para que esa experiencia no se repita, ¿no? Y esto lo puedes ver claramente. A lo mejor tuviste un problema económico, a lo mejor tuviste un problema con una persona, a lo mejor tuviste un patrón repetitivo con alguna pareja, ¿no? Y ok, y a lo mejor ya hiciste tu integración y ya entendiste algo, pero si sigues repitiendo la experiencia, no has entendido entonces. Tu integración fue meramente mental. Terminas de perdonar cuando ya no repites la experiencia, cuando manifiestas nuevas experiencias. Si de repente tuviste una experiencia mala con alguna persona o simplemente alguna experiencia desagradable, vale, ya pasó, ¿no? Y según tú hiciste tu integración, pero si de repente un mes después, 2 meses después, 6 meses después, un año después, esa experiencia se vuelve a salir a la luz, quiere decir que no integraste. Simplemente lo bloqueaste, lo ocultaste, le pusiste flores, ignorancia en forma de florecitas y de perdón y de compasión, pero la ignorancia está ahí, está ahí. Simplemente la recubriste con tu entendimiento mental y tu proyección, mejor dicho, de, la otra persona está mal. No, no, no. En el perdón absoluto la otra persona no existe. Es únicamente contigo. La vida eres tú responsable de lo que creas. Si alguien, si estás esperando que alguien te pida disculpas por algo, eso quiere decir que no te quieres hacer responsable de tu vida. Y si no quieres hacer responsable de tu vida, eso quiere decir que no te quieres reconocer la creación, no quieres reconocer tu creación y por lo tanto no te quieres reconocer a ti mismo, a ti misma como el creador o la creadora. Sigues victimizándote de la vida, sigues comportándote como una víctima y no te quieres tomar responsabilidad de las experiencias que estás creando, de las experiencias que estás viviendo. Aún te falta perdón para que puedas reconocerte como el creador y tomar 100% responsabilidad de tu vida y de lo que creas. Por lo tanto, el perdón absoluto te lleva a reconocerte a ti como el creador, la creadora de tu vida. Respira. Siente. Entonces el perdón te ayuda con el tiempo, con los años, a reconocerte, a aceptarte como el creador, mientras sigas esperando que alguien te pida disculpas, mientras sigas creyendo que el otro está mal y tú no, y que tú estás bien, porque tú eres una persona virtuosa, porque eliges virtud, pues elegir virtud, porque es algo que se menciona mucho, es una de las enseñanzas principales de la majarría, la virtud, ¿no? Es lo que más enseñamos, ¿no? Comportarte de manera virtuosa. Y a veces utilizamos estas palabras de yo elijo virtud. Pues es es muy bonito elegir virtud, ¿no? Es como, qué padre. Yo elijo virtud. Pero si sigues esperando que alguien te pida perdón, pues estás eligiendo la ignorancia. Estás eligiendo vivir en ignorancia. Las palabras suenan muy bonito, ¿no? Pero al final, elijas lo que elijas, ve lo que estás manifestando. Ve lo que estás creando en tu vida.
qué tipo de experiencias estás creando. Y si esas experiencias son repetitivas, pues sigues enganchado en la ignorancia, por más que salgan palabras bonitas de tu boca de yo elijo virtud, pues claramente se siente que vives en la ignorancia, ¿vale? Que realmente estás eligiendo ignorancia. Nadie te va a pedir perdón. ¿Por qué? Porque a Dios no le importa tu opinión, simplemente por eso. Nadie te tiene que pedir perdón, porque no eres importante para Dios. Y eres tan importante como toda la creación. Pero si crees que te sientes especial porque alguien te tiene que pedir perdón, pues no, debes de cultivar la humildad y saberte que no eres importante, que nadie te va a pedir perdón, porque no eres importante. A Dios no le interesa tu opinión de lo que es correcto o de lo que no es correcto. Tu opinión sobre la virtud o no virtud tampoco le importa a Dios, porque tu experiencia es muy limitada. Respira. Otro tip que les doy. ¿Cómo sabes que has terminado de perdonar a otra persona? Cuando amas a la persona, cuando vuelves a sentir este amor por la persona, esta comprensión por la persona, porque es como, ok, ya te perdoné, pero no te quiero ver de mi vida, no te quiero ver y te voy a bloquear de todas mis redes sociales y cuando te vea, me voy a hacer del que no te veo, no te voy a saludar, pero ya te perdoné, o sea, ya te perdoné porque eres un pinche arrogante, pero no te quiero ver, pero ya te perdoné, ¿vale? Porque yo elijo virtud y ya te perdoné, pero no te quiero ver. Ah, hasta que no puedas amar a la otra persona, no has perdonado. Y cuando digo amar no quiere decir que le vayas y la abraces y la beses y convivas con otra persona. Simplemente dejas este comportamiento ignorante de ya te perdoné, pero te borro de mi vida y no te quiero ver. Y pongo límites, o sea, ya te perdoné, pero voy a poner límites porque eres una relación tóxica. No has perdonado. Sigues en tu proyección de que la otra persona tiene la culpa y que la otra persona debe de pedirte disculpas y la otra persona se equivocó y tú, por ser muy sabio o muy sabia, estás bien. Sigues sumergido en plena ignorancia. Entonces siempre pregúntate, ¿por qué manifesté esta experiencia? A lo mejor yo no hago eso, pero si esta experiencia se manifestó y ya no solo se manifestó una vez, si ya se repitió al menos 2 veces, pregúntate como, mm, hay algo que no he visto. A lo mejor una vez, vale, permítete, pasó una vez, pero si ya pasó 2 veces, huele ignorancia, se siente la ignorancia ahí. Ve adentro, debes de ir más profundo, ¿vale? Y el ejemplo más padre que puse sobre el Maestro Jesús, ¿no? ¿Qué pasó con el Maestro Jesús? Él 3 días antes o varios días antes, él ya sabía lo que iba a pasar, él ya sabía que Judas lo iba a traicionar, él ya sabía que iba a terminar en la cruz. ¿Y qué hizo el Maestro Jesús? ¿Habló mal de Judas? ¿Lo eliminó de sus amigos? ¿Lo bloqueó de sus redes sociales? Por muy idiota y estúpido que son ese comentario. ¿Le bloqueó su amistad? ¿Le puso límites a Judas? ¿Se reunió con sus otros discípulos para hablar quién estaba bien, si Judas estaba bien o Jesús estaba mal, o hablar mal de Judas simplemente? O sea, ¿Jesús se reunió para hablar mal de Judas? ¿Jesús vetó a Judas? ¿Qué hizo? Lo perdonó y le dijo, está bien. Y Jesús ya sabía que iba a terminar en la cruz. Sabía que ese pequeño acto de Judas iba a desembocar en que Jesús terminara en la cruz, y ya lo sabía. ¿Y qué hizo Jesús? Lo aceptó. Respira. ¿Qué hizo Jesús cuando sabía que iba a terminar en la cruz? ¿Huyó? ¿Escapó? ¿Se reunió con sus discípulos para hablar mal de los que lo iban a crucificar? ¿Hablar mal del pueblo que estaba en contra de él? No. Se hizo
responsable de su creación. Jesús se hizo responsable de lo que estaba creando, de lo que estaba viviendo, porque no puedes evadir tu karma. Ya expliqué eso en el post. Finalmente era el karma de Jesús. Y esto no se entienda como que Jesús estaba haciendo algo malo. El karma no es malo. Es otra clase que les debo, ¿no? Ahí está el entendimiento que el karma es un castigo, ¿no? A los que toman clases conmigo o con cualquier otro maestro, ¿qué hacemos? Despertamos potenciales, ¿no? Les mostramos a las personas su miedo, su ignorancia, para que lo puedan trabajar, para que lo puedas integrar. ¿Qué pasa cuando tú hablas mal cuando tú ya tienes cierto entendimiento, cierta sabiduría, y le muestras a alguien sus verdades, o cuando alguien te muestra a ti tus verdades y no las quieres ver y te encabronas, te enojas, ¿no? Y entras en reacción porque alguien te dijo tus verdades, ¿no? Eso de que la verdad duele. Pues Jesús hizo lo mismo, pero con miles de personas. Y estas miles de personas no tenían la capacidad de manejar esas potenciales. ¿Y qué pasó? Se juntaron tantos los potenciales de odio, de ignorancia, que llevaron a Jesús a la cruz. Y Jesús lo sabía, en todo momento lo sabía. Él se hizo responsable de su creación. Él jamás proyectó, jamás proyectó contra las personas, jamás intentó defenderse, solo lo aceptó, se rindió, hizo lo que pudo, hizo lo mejor que pudo y siguió aceptando el flujo de las consecuencias, el flujo del karma, el flujo de la conciencia. Pero no se permitió la proyección. ¿Me explico? Entonces, él jamás se permitió la proyección. No habló mal de Judas, lo perdonó. Respira. No se reunió con sus discípulos para hablar mal de Judas o para crucificar a Judas. Lo perdonó. Respira. Entonces, cada vez que tú proyectes con alguien, cada vez que le digas, cada vez que alguien te dé una cachetada y tú proyectes, recuerda el ejemplo de Jesús. Si quieres llegar a la virtud absoluta, si quieres llegar a tener maestría en el perdón, ¿por qué manifesté esta experiencia? No juzgues a las otras personas. Permanece en humildad, cultiva la humildad. ¿Por qué manifesté esta experiencia? Ríndete con humildad en tu ignorancia. ¿Por qué manifesté esta experiencia? ¿Vale? Respira. Siente. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Cuando estaba en la cruz, ¿qué dijo? No dijo, perdónalos, están llenos de odio. No, dijo, perdónalos. No saben lo que hacen. Por lo tanto, perdónalos. Les falta entendimiento. Les falta entendimiento para resolver todo lo que Jesús había despertado en ellos, ¿no? Les falta entendimiento para hacerse cargo de su propia ignorancia. Perdónalos. Les falta entendimiento. No saben lo que hacen. Respira. Jesús nunca proyectó, aceptó, se hizo 100% responsable de la creación de su vida. Respira. ¿Cómo puedo perdonar a alguien que quiero perdonarlo, pero me cuesta muchísimo trabajo perdonarlo? No hay una regla, no hay una forma, no hay un manual. A mí me tomó 2, 3 años perdonar a 2, 3 personas, no 2. Creo que 2 principalmente, años, que proyectaba y proyectaba y proyectaba y entraba en perdón y perdón. Y por más que practicaba Nuya en estas personas, no daba. Pero seguía haciéndolo y seguí buscándole. Y después soltaba las experiencias y sabía que estaba proyectando y sabía que algo me faltaba por resolver, pero sabía que no daba.
seguía integrando otras cosas, porque mientras sigas integrando, tu conciencia va aumentando y tu percepción va aumentando y tu entendimiento va aumentando y eventualmente vas a poder regresar acá. Tampoco te aferres. Sin embargo, inténtalo, ¿vale? Y ahorita vamos a profundizar un poco adentro. Entonces el punto es ese. No esperes que nadie te pida perdón. No te permitas la proyección. Hazte 100% responsable de tu vida. Hazte cargo de tu vida. Tomar tu poder no quiere decir que, tomo mi poder y ya soy superpoderoso simplemente porque lo elijo. El poder viene de la responsabilidad. Mientras más responsable eres, tienes más poder. Ese es un tip muy bueno. Mientras más responsabilidad eres de lo que creas, tienes más poder para después crear una realidad de acuerdo a lo que tus deseos, por llamarlo de alguna manera. Pero mientras no tomes tu poder, mientras no tomes tu responsabilidad, la vida va a seguir dándote cachetadas una y otra vez. Hasta que tomes tu poder y te hagas responsable de lo que estás creando. Entonces nadie tiene la culpa. Siempre pregúntate por qué manifesté esta experiencia. ¿Qué tengo que aprender? Porque finalmente todas las experiencias que tenemos es una enseñanza. Esto es a partir del Bhumi 10 o el Vibhava 13 que llamamos la nube del Dharma. La nube del Dharma todo es una enseñanza. Toda la vida, todo el flujo de la vida, todas las experiencias son una enseñanza. Entonces, por lo tanto, ¿qué tengo que aprender en esta experiencia? No es un castigo, no es una proyección. ¿Qué tengo que aprender en esta experiencia? Esa es la nube del Dharma. Todo es Dharma. No puedes llegar a la santidad, al Arhat, si no has pasado por la nube del Dharma. La nube del Dharma todo es una enseñanza, por lo tanto, siempre pregúntate, ¿qué tengo que aprender aquí? ¿Me gusta o no me gusta esta experiencia? ¿Qué tengo que aprender en esta experiencia? Todo es una enseñanza. Nadie tiene la culpa. Tú eres 100% responsable. Una vez que aceptas y vives en la nube del Dharma, que todo es una enseñanza, de ahí pasas a la santidad, al Arhat. Como todo es una enseñanza, empiezas a percibirte en unidad con los demás. Y ahí surge la virtud de manera natural. Porque si tú y yo somos lo mismo, al lastimarte, me lastimo a mí mismo, pero ya no como un entendimiento mental, ya no como un castigo del karma, ya no como lo que aviento me regresa, no. Ya, porque eso es mental también, sino ya lo vives, sino cada vez que actúas, lo sientes, porque ya no estás separado del otro. Todo es Dharma, todo es conciencia. Tú y yo somos conciencia, por lo tanto, no hay diferencia entre tú y yo. Simplemente es nuestra mente que le da forma. Y por lo tanto ahí surge la virtud de manera natural. ¿Por qué de manera natural? Porque quieres para ti lo mejor. Gratitud, perdón, compasión, entendimiento, humildad. Eso es lo que estás irradiando, eso es lo que estás proyectando. ¿Me explico? Porque ya estás en unidad. Y de ahí surgen los demás estados de conciencia, que después hablaremos de eso. Pero no puedes llegar al Arhat, al santo, si no has pasado por todo es Dharma. Si sigues proyectando, si sigues culpando a alguien, si sigues esperando que alguien te pida disculpas, si sigues creyendo que esta persona debe hacer su integración, si sigues esperando que esta persona aún tiene algo que entender para que tú estés bien, ni siquiera has llegado a la nube del Dharma. Abajo de la nube del Dharma es la buena inteligencia, empiezas a comprender el mundo. Uno más abajo es inamovible, nada te mueve. Entonces, si algo te movió, si alguien dijo algo, si alguien te ofendió, si alguien te robó dinero, si alguien no sé, si tu perro te mordió y reaccionaste, olvida la experiencia. Si algo te causó reacción y si estás juzgando, te movieron de tu centro. No estás ni siquiera en el inamovible. El inamovible es que ya casi nada lo mueve.
O si algo te mueve rápidamente, regresa a tu centro. Si algo te hace reaccionar, rápidamente regresa a tu centro. Si algo te mueve por más de una semana, 2 semanas, ni siquiera has llegado a este boom, al inamovible, que es el 8 en Bumi o en mi Baba es el 11. Si te siguen moviendo, ni siquiera estás ahí. Y esto lo digo porque hay personas en el mes de la virtud, en el mes de la virtud absoluta, hay personas que por alguna extraña razón creen que se creen santos o budas y tienen una experiencia y ¡boom! Y empiezan a proyectar su ignorancia, esperan que las demás personas les pidan perdón, empiezan a hablar de las demás personas, empiezan a criticar a otras personas, maestros, y es como, no estás ni siquiera en el inamovible. Si te siguen moviendo, si sigues juzgando, no estás ni siquiera en el 8. Vamos a bajarle unas rayitas. Ya no le bajo más, ¿vale? Pero eso es importante, poner los pies en la tierra. No estás tan consciente como crees que estás consciente. Cuando decimos estoy en reacción con esa persona, lo que estás diciendo, no tengo la capacidad para hacerme responsable de mi emoción. Repito, cuando de tu boca o de tu pensamiento sale estoy en reacción con esa persona, no tienes la capacidad aún de hacerte responsable de tus emociones. Vale, se acepta que estés en reacción, pero ¿cuánto tiempo te va a durar esa reacción? A lo mejor, ¿qué te es más fácil? ¿Esconderte? ¿Eliminar a tu expareja del Facebook y de tus redes sociales para que ya no te cause reacción? Es mejor ya no lo veo, no lo veo, no lo veo. Así ya no ves tu reacción. Prefiero eliminar a esta persona para que yo no pueda ver mi propia ignorancia. Ay, esa es dolorosa. ¿No? De esas veces que eliminamos a las personas para que, ya no me caiga en esta persona. ¿No? Bueno, recientemente me eliminaron a mí. Seguido me eliminan, ¿no? Y es como, mejor lo elimino para no ver mi propia ignorancia. Esa duele, ¿no? Mejor lo elimino para no hacerme responsable de mis emociones. Respira. Pedir perdón cuando haces daño, puedes hacerlo. Finalmente, si la otra persona no está en el camino espiritual como nosotros, la otra persona no tiene la capacidad de sanar sus emociones, a lo mejor a la otra persona le ayuda que tú le pidas perdón. Y tú, en tu compasión, sabes que solamente ese acto de pedirle perdón le va a ayudar, porque finalmente si le tienes que pedir perdón, a lo mejor hubo un acto no compasivo. No que hayas hecho algo malo, simplemente a lo mejor tu conciencia se excedió. Y a lo mejor, y esta persona no tiene la capacidad para hacerse responsable. Y a lo mejor un simple acto de discúlpame ayuda a la persona para que deje de sufrir. A lo mejor no siempre, entonces lo puedes hacer. No tiene nada que ver con la otra persona, es qué parte de mi ignorancia están manifestando estas experiencias. Entender todo esto es muy fácil, pero hay un impulso que te lleva a proyectar. Esa persona tiene la culpa. Mi expareja se equivocó y mi expareja me fue infiel y ella o él es la que me tiene que pedir a mí perdón porque ella me engañó a mí, él me engañó a mí, él me dejó a mí. Y por lo tanto esta persona me tiene que pedir perdón a mí. Yo no hice nada mal. Respírate esa. Yo no hice nada malo, esta persona me engañó, yo soy un santo, y yo me porto bien y yo soy honesto. A un nivel muy básico, sí. A un nivel profundo es, ¿por qué manifesté esta experiencia? ¿Qué tengo que aprender de esta experiencia? ¿Cómo se siente esta experiencia? ¿Cómo puedo ver la enseñanza de Dios en esta experiencia? ¿Cómo puedo ver a Dios en que mi pareja me haya sido infiel y me haya roto el corazón? ¿Cómo encuentro a Dios? ¿Qué me quiere enseñar a Dios ahí? Respira. El perdón es un superpoder. Siéntelo.
Siente este Dharma. Respíralo y déjalo entrar. Claro, cuando esperas que te pidan perdón, eres una víctima. Eres una víctima que no te quieres hacer responsable. Esta persona se equivocó y debería pedirme disculpas. Porque yo estoy bien, yo soy un santo y yo elijo virtud. Y yo no he hecho nada malo. Y esta persona me debe de pedir disculpas. Eres una, no quiero decir una grosería, pues, pero víctima, ¿vale? Una víctima ignorante, ¿eh? Que elige ignorancia. Qué duro se siente, ¿no? Cómo darte cuenta que eres una víctima y que has elegido ignorancia toda tu vida y que tu mente te ha engañado con estados de conciencia elevados, creyendo que has cargado procesos superpoderosos y no has entendido lo que es el perdón. Eso debe ser humillante, ¿no? Ni siquiera he entendido qué es el perdón, pues menos voy a entender cosas más elevadas. El perdón es camino santo, es la primera cosa que se nos enseña. Si no entiendes el perdón, pues no esperes entender otras cosas. Eso no quiere decir que no las practiques. Practícalas y entiende lo que puedas. Estoy siendo muy duro porque la enseñanza es acá, ¿vale? No se me confunda, ¿vale? No estoy hablando mal de las enseñanzas. Estoy diciendo, si no has entendido el perdón, pues menos vas a entender otras cosas. Respira. Debe ser humillante eso, ¿no? Para las personas que llevan años meditando y no han entendido qué es el perdón y siguen esperando que el otro los perdone. Siguen victimizándose. Siguen siendo unas víctimas de las circunstancias. No te quieres reconocer como el creador. Eliges seguir llamando la atención. Que esta persona me perdone porque esta persona se equivocó. Y vas y lo comentas con todos tus amigos y compañeros. Esta persona está mal, esta persona no es virtuosa, sigue proyectando y es un arrogante y es un ignorante. Eres una víctima, así de fácil. Respira. Exacto. Te perdono, pero hazte cargo. Hazte cargo de lo que me hiciste, ¿vale? No lo vuelvas a hacer. Eso es mal. Pero ya te perdoné, ¿vale? Yo estoy bien, pero eso no se hace. Bien, vamos a meditar. Es hora. Cierra los ojos. Respira. Habita. Siente. Observa. Respira con exhalación vocal suave. Respira. Habita. Siente. Observa. Estoy consciente de que estoy consciente. Y observa en tu interior. Observa todos los potenciales que se han despertado. Observa cuán víctima eres de las circunstancias. Cuánto sigues proyectando en la otra persona que no fue virtuosa y te ofendió.
¿Cuánto sigues esperando el perdón de la otra persona para que tú estés bien? Siéntelo. Observa esas experiencias que sigues repitiendo y repitiendo una vez tras otra vez y que ya lo integraste, que ya lo perdonaste, pero la experiencia se repite y quieres poner límites. Víctima. Y quieres poner límites a Dios. Tu opinión no es importante. Tus límites no son importantes para Dios. Respira. Respira todas las veces que has proyectado en el otro. No importa quién tiene la razón. No importa si es expareja, amigo, amiga, papá, trabajo. A lo mejor tus problemas son en el trabajo. Contempla esas experiencias que aún no entiendes. Permítete sentir y sumergirte ahí. Acepta con humildad que tú eres el responsable de todas esas experiencias. Respira profundo y ríndete. Y permítete sentir todo el dolor de esa ignorancia. Cuánto proyectas, cuánto proyectabas, cuánto te victimizabas. Y ríndete con humildad. Yo soy el creador de todo, mi vida. Yo soy el creador, la creadora de cada experiencia que vivo. Y a Dios no le importa mi opinión. Y siéntate en la silla de la humildad, contemplando tu ignorancia, aceptando tu ignorancia. Y de vez en cuando libera presión. No intentes liberar tu ignorancia. Tu ignorancia la aceptas, la integras, la observas, la sientes con humildad, te rindes y aceptas la humillación de que eres un ignorante cada vez que esperas que alguien te pida disculpas, cada vez que juzgas que esa persona no es virtuosa, que eso no se hace, cada vez que quieres poner límites a Dios. Siente tu ignorancia. Cuán ignorante eres para ponerle límites a Dios, para juzgar cómo Dios actúa y obra. Si no puedes perdonar a esa persona por más que quieres, observa y sumérgete en esa ignorancia que no quiere. Siente el dolor, porque no quieres, porque aún le duele, aún sigue proyectando en la otra persona. No es la otra persona, es quiero entender mi ignorancia. Humíllate y acepta que eres un ignorante. Y respira. Visantara. Siéntate en la silla de la humildad, contemplando
tu ignorancia. Y permanece ahí en total rendición, humillada, humillado, haciéndote cargo, permitiendo que te aplaste tu ignorancia, tu víctima, tu miedo a ver la verdad. Porque cada vez que te victimizas es porque tienes miedo a ver la verdad. Sientes ese miedo a la verdad. Sientes esa víctima y respira. Y permanece ahí. Ignorancia. Ignorancia. Y lo respiras, sientes, habitas en tu ignorancia. Lo aceptas. Hay ignorancia y me rindo, dejo de pelear en total humildad y rendición. Vas a ese lugar oscuro en tu interior y permaneces en la oscuridad de tu ignorancia. No intentes entender tu ignorancia. Solo ríndete ante ella. Acéptala y respira. Ignorancia. Y permaneces ahí, en la oscuridad de tu ignorancia, sin pensar, sin analizar, solamente sintiendo la oscuridad de tu ignorancia. Tu respiración y la ignorancia son la misma experiencia. Y lo respiras. Y permaneces ahí, sintiendo.
ignorancia y abrazas tu ignorancia. Te rindes con humildad al torbellino de la ignorancia, permeado de víctima, permeado de miedo a la verdad, permeado de falta de responsabilidad. Y solo hay obscuridad en la ignorancia. Permanece ahí. Siéntelo, acéptalo, ríndete. Ignorancia. No lo analices, no lo pienses. Siéntelo. Siente la ignorancia en tu cuerpo, porque hay botones en tu interior. Hay unos impulsos que no puedes ver, que te llevan a proyectar, que te llevan a culpar a alguien más. Es un impulso biológico, casi biológico, o pareciera que es biológico, es algo instintivo. No es biológico, es algo muy instintivo, a proyectar en el otro, a proyectar en tu expareja, a proyectar en tu compañero de trabajo, a proyectar en el presidente, en la religión. No es la religión, no es el presidente, tu expareja, es cómo me siento por esta experiencia, qué parte de mi ignorancia creó, manifestó esta experiencia. Y para entender, me sumerjo en mi ignorancia, acepto que sigo siendo ignorante. Encuentra esos botones en tu interior, esos impulsos que te empujan a proyectar en el otro y a no hacerte responsable. Y cuando los encuentres te va a doler. Y permite que se rompa lo que se tenga que romper. Respíralo. Ahí lo tienes. Ríndete, respira. Nadie tiene la culpa. Permítete sentir el dolor que se siente, hacerte 100% responsable de tu vida. Hacerte 100% responsable de tu vida quiere decir
que nadie te puede lastimar. Hacerte 100% responsable de tu vida quiere decir que tú eres la única persona que se puede lastimar a sí misma. Respira y observa cuánto te lastimas a ti mismo, a ti misma. Observa y siente todo el dolor que te infliges a ti mismo y a ti misma por no quererte hacerte responsable. Respira. Por querer seguir proyectando. Cuánto dolor provoca en tu interior eso. Siéntelo, encuéntralo y permite que se rompa lo que se tenga que romper. Y libera un poco de presión. Y puede ser muy duro y muy doloroso aceptar, reconocer y entender que yo era la única persona que me lastimaba a mí mismo, a mí misma. Nadie me puede lastimar. Todo fue creado por mí. Todo era una manifestación de mi vida, de mis experiencias. Todo era una manifestación mía. Por lo tanto, solo yo me lastimé. Y siente ese dolor. ¿Cuánto te lastima día a día? ¿Cuánto te aferras a proyectar en el otro? ¿Cuánto sigues esperando que te pidan una disculpa para que tú estés en paz? ¿Cuánto sigues juzgando cómo Dios obra en el mundo? En tu infinita ignorancia, ¿quién crees que eres tú para juzgar a Dios cómo actúa? Respira, habita en tu ignorancia y empieza a hacerte cargo. Si quieres hacerte cargo de tu vida, sumérgete en esa oscuridad y no temas, por muy doloroso y tenebroso que sea, no temas. Respira. Y no le temas a la oscuridad. Sumérgete ahí. No importa lo que diga tu mente. No importa cuán doloroso pueda ser. Te prometo que no te pasará nada. Respira. Atraviesa todas tus negaciones. Ríndete. Respira profundo y ríndete. Deja de pelear. Hasta que solo haya obscuridad, ignorancia. Respira.
ignorancia. Porque todo es obra de Dios. Todo es obra de Dios. Cada experiencia, cada detalle infinitamente pequeño es perfecto y es divino. Aún cuando camines y andes por el valle de la muerte, no temerás. El valle de la muerte es tu ignorancia. No temerás, porque no vas solo, no vas sola. Y si queremos entender nuestra ignorancia, si queremos perdonar, si queremos tener maestría en el perdón, en el entendimiento, a veces es necesario pedir ayuda para que se haga la luz y nos dé claridad y entendimiento. Jesús, danos entendimiento. Ayúdanos a entender. Jesús, Jesús, ayúdanos a profundizar en el perdón. Anuya, quiero entender. Anuya, quiero penetrar profundo en mi ignorancia. Anuya, quiero perdonar lo imperdonable. Anuya, muéstrame el perdón absoluto. Anuya, muéstrame que el perdón es exclusivamente conmigo, que nadie me puede lastimar. Anuya, ayúdame a entender y penetrar profundo la ignorancia. Anuya, Jesús, muéstrame el camino hacia el perdón absoluto. Que mi día a día sea con entendimiento, sin proyección. Anuya. Y que la verdad sea revelada ante mis ojos, a mi ritmo, con compasión,
sin ser duro, pero responsable, y siempre con un profundo entendimiento y una profunda compasión hacia mí, hacia mi camino, hacia la evolución. Anuya. Respira y permite que el Maestro Jesús penetre profundo en tu ser y te dé entendimiento a eso que no logras entender, a eso que sigues juzgando, a eso que aún no perdonas. Incluso si es de salud, necesitas entendimiento. ¿Por qué manifesté esta experiencia? ¿Qué tengo que aprender en este problema de salud? ¿Qué tengo que entender? Anuya. Respira y permite que el Maestro te lleve profundo en eso que aún no entiendes. Anuya. Anuya. El perdón es absoluto. El perdón rompe todas tus limitaciones. El perdón te ayuda a entender que todo es una creación tuya. Y si todo es una creación tuya, el perdón te ayuda a entender, a reconocerte como Dios, el creador, la creadora. El perdón te ayuda a entender que tú eres la creadora, el creador. Respira. Anuya. El perdón te da poder, el mismísimo poder que tiene Dios para crear este mundo y el universo. Anuya. El mismísimo poder y entendimiento para poder ver la perfección del mundo tal cual es, sin juzgarlo. Anuya. El entendimiento que la otra persona que me ofendió también es Dios, que todo es Dios, que yo soy Dios y que nada está separado. Anuya. Respiración profunda. Anuya. Otra respiración profunda. Permítelo, siéntelo, acéptalo.
Permite que esta conciencia entre profunda, suave, relájala. No lo fuerces. Respíralo suavemente. Libera presión. Respiración profunda. Suave. Despacito, a tu ritmo. Va regresando aquí ahora. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? ¿Trascendieron? ¿Pudieron seguirla? ¿No? Hubo muchos que lloraron, efectivamente hubo varias personas que lloraron. Se salieron las lágrimas, como aceptar esa humillación, ¿no? Hubo mucho dolor, la ignorancia duele, la responsabilidad duele. Tomar responsabilidad de tu creación puede ser muy doloroso. Incluso hay personas que todavía están ahí un poco. En la emoción estuvo bastante poderosa. Experiencia preciosa, cuánto miedo y resistencia a la oscuridad. Yo y sumergirme en ella, es decir, sumergirme en la ignorancia. Bien, súper. Mucho rato sentí la ignorancia y me dolió mucho. Ya es doloroso. En mi mente encontré un punto de ruptura donde siempre proyecto hacia los demás y se rompió, me dolió la cabeza. Bien, Francisco. A muchos también, bueno, a varios había como algo se iba a romper ahí, como se destruyó una estructura de proyección. Se destruyó este impulso instintivo de querer proyectar. Eso es lo que me enfoqué en destruir. A algunos se les rompió, a otros por ahí andan, otros lo reconocieron, pero cuando hablaba de una ruptura, hablaba de este botoncito que nos empuja a proyectar. Es súper duro hacerse cargo. Ahora pueden ver qué tan duro puede ser un santo. Eh, no es- bueno, por fin encontré dónde estaba atorada. Mucho dolor, lloré y encontré mi manifestación en mi ignorancia. Súper, Clau, me da gusto. Rompió, gracias. Tuve entendimiento sobre un tema que he integrado mucho tiempo. Sentía la resistencia al inicio en la rodilla derecha y garganta. Anulla, rendición. La garganta a muchos les dolió justamente porque aquí está el perdón. El entendimiento está aquí. Entonces, cada vez que nos duele la garganta, es falta de entendimiento, falta de perdón. Entonces, súper normal que a muchos les haya dolido. También puede ser que mañana haya síntomas. Si ese es el caso, integren, sigan perdonando, sigan en entendimiento. Ver todo el dolor que había al ver mi ignorancia fue doloroso. Yo lloré bastante y al final liberé y me rendí, aceptación al final. Nunca había integrado ignorancia, fue muy fuerte. Darme cuenta de que yo soy la creadora de mi enfermedad, pero al mismo tiempo reconocí mi poder de creación. Bien, bien, súper, Diana, súper, súper. Me cuentas si tienes efectos positivos en tu sanación después de esto. Esto ayuda a la sanación.
Gracias, en paz, sin proyección, a Amando, quien me dio esa experiencia súper. Ah, ah, ah. Mm. Krutanya Maria Ziziva Karuna Jnana Dharma Hum. Krutanya Maria Ziziva Karuna Jnana Dharma Hum. Krutanya Maria Ziziva Karuna Jnana Dharma Hum. Nos vemos.